Dice que estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero la versión que yo leí me llamó mucho la atención porque dice, pero nosotros hacemos guirnaldas para Dios. ¿Sabes lo que es una guirnalda? Yo no sabía, pero lo tuve que buscar. Por eso está Google, por eso hay Google. Guirnaldas son los garland, famosos garland. Esas son las ruedas de, ¿cómo se llaman? De laurel, como laurel, muy bonitas, que hacen Navidad, me imagino, y todo tiempo. Mi esposa le gusta tener de esas en todo tiempo, ahí en la casa. Pero esas guirnaldas se las colgaban a los vencedores, a los triunfadores, para mostrar que les reconocían. Y entonces el verso diría, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros hacemos guirnaldas para Dios. Le ponemos este honor a Dios porque reconocemos que Él ha vencido. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que el mensaje hoy lo titulé Firmes y dándole gloria a Dios. Repítelo conmigo, firmes y dándole gloria a Dios. Así vivimos nosotros. Así trabajamos en la vida. No, nosotros conociendo a Dios, o más bien, como te expliqué la semana pasada, más bien siendo conocidos por Dios, nosotros no somos de esa gente que anda, en Coahuila le decimos que anda a rastras. ¿Sabe lo que es que anda a rastras? Ay, ya le pido un permiso a un pie para mover el otro y dice, muchacho, tráeme aquello rápido. No, hombre, pues ¿para cuándo va? ¿Y para cuándo regresa? Entonces, esa persona vive infeliz, no encuentra el motivo, pero nosotros no vivimos así. Nosotros vivimos firmes para Dios. ¿Habrá alguien que dé testimonio de esto y diga amén? Amén, ¿sí? Nosotros vivimos firmes y nuestra firmeza es para darle gloria a nuestro Dios. Yo creo que leamos Romanos capítulo 5, porque ahí basé mi mensaje, en los versos 1 y 2. Solamente en dos versos, básicamente, luego te voy a hablar uno más, pero en estos dos versos dice, la primera palabra, dígala fuerte conmigo, ¿cuál es? Dígalo fuerte, justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que somos justos, que ya no se debe nada. Un justificado es un culpable que va a la corte y después de oír los diferentes argumentos, el juez dice, case dismissed. Son las palabras más maravillosas que puede oír un condenado, porque el juez dice, caso cerrado, como dice la señora esa en la televisión. Ya no debes nada. Y la persona dice, como decía un niño, ¿me perro ir? Me perro ir. El maestro no entendía qué le decía. Creía que hablaba de su perro. ¿Me puedo ir? Decía. ¿Me puedo ir? Claro que te puedes ir. Ya estás libre. Justificado quiere decir que hemos sido hechos justos, hemos sido hechos libres. No debemos nada a nadie, pero especialmente no debemos nada a Dios. Porque la justificación primaria que Dios hizo fue justificarnos con Él. Borró todo lo que debíamos. Pero ¿quieres que te diga más? Borró todo lo que llegáramos a deber. No, Dios se avienta, hermano. Dios se pasa de la cuenta. Él borró todo lo que debíamos, llegó todo lo que hubiéramos llegado a deber y todo lo que pudiéramos deber, lo borró. ¿Cómo lo borró? ¿Alguien me puede decir cómo lo borró? ¿Con qué usó? ¿Qué usó? La sangre de Cristo. Diga fuerte, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo quita todo pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí, dígalo conmigo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Y si lo quitó, es que lo quitó, hermano. No iba a venir Cristo a quitar el pecado y luego de andar nosotros, no, hermano, tú eres muy pecador. Ay, entonces, ¿qué hizo Cristo? Nada. Nomás vino a pasearse acá a la tierra. No, Él quitó el pecado del mundo.
Yo sé lo que alguien estará pensando. Dice, entonces puedo hacer ñaca, puedo hacer lo que sea, al cabo que ya Cristo. Sí puedes hacerlo, fíjate, pero vas a sufrir las consecuencias de todo lo que hagas. No de parte de Dios, porque Dios ya te justificó y te ama y te perdonó. Pero haz lo que hagas y de todo lo que hagas siempre hay una consecuencia que pagar. Porque así es. Así es en la vida, así es en la justicia, así es en la ley, así es en la sociedad, así es en la familia. Entonces, haga lo que hagas. Y quiero que tú recuerdes que Dios te siga amando. ¿Por qué? Ahí dice el verso, la palabra, porque ya fuiste justificado. Y justificado quiere decir, no debes nada, mañana no vas a deber nada, dentro de 10 años no vas a deber nada, porque la justificación dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre, ¿qué tanto? A los santificados, perfectos para siempre. No sé si habrá alguien que se alegra, yo me estoy alegrando. Y apenas voy en la primera palabra. Justificados, dice, pues, y aquí viene el medio. La fe, dice mi amada hermana. No fueron las obras, hermano. No fue guardar los mandamientos. ¿Cuántos iban a la doctrina cuando estaban chiquitos aquí? A ver. Ok. ¿Y qué nos enseñaban en la doctrina? ¿Qué era lo principal que nos enseñaban? Guardar los mandamientos, ¿no es cierto? ¿Y si fallabas qué? ¿Y si fallabas qué pasa? Down, ¿verdad? Estás al pozo, estás condenado, Dios no te ama. Pero lo que nos dio la justificación a nosotros no fue guardar los mandamientos. Alguien dice, pues no me enseñaron, pues te enseñaron mal, porque no es así. Aquí dice, justificados pues por la fe. ¿Lo puede decir fuerte conmigo? ¿Cómo? Por la fe. La fe en Cristo, la fe en Dios, creer lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos ha justificado. Y a cambio de esa fe, que tampoco crea que es una fe que nosotros nos esforzamos mucho para tenerla. Yo siempre pongo este chiste porque eso es. Tú le das a Nelson, tú le das $1 a tu nietecita que amas mucho y le dices, ve y cómprame un chocolate. Entonces la nietecita va y te compra el chocolate y viene, Grandpa, aquí está el chocolate. Y Nelson hace una fiesta y dice, bravo, miren, mi nieta me compró un chocolate. Pues tú le diste el $1. La fe es la misma que nos dio Dios. Y luego cuando creemos en Él nos celebra. Dice, bravo, mis hijos ya creen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que no hay forma de que nosotros hayamos inventado esa fe. Dios nos la dio, amado. Dios nos la dio para que creyéramos en Él. Pero escucha esto, como se la dio a toda esa gente que anda allí todavía, que no encuentra el rumbo, que no encuentra por dónde irse, que no encuentra la razón de vivir, ya se las dio, pero no saben. Y por eso Dios nos tiene aquí a nosotros como sus hijos, su embajada en la tierra, para dar a conocer a la gente esta maravillosa gracia de Dios. Alguien dirá amén. ¿Qué tenemos? Estamos justificados. Fue por la fe. Y entonces tenemos paz para con Dios. ¿Cómo se imagina usted una vida de paz? ¿Cómo se la imagina? Tranquila, sin problemas. ¿Cómo vas? A ver, imagínese una vida de paz con Dios. Paz. Que te puedes acercar confiadamente a Él. Cuando estás enojado con alguien, le sacas la vuelta, especialmente si le debes $20. Pero cuando ya se los pagaste, lo puedes saludar con todas las ganas. O cuando digo, ¿sabes qué? Te regalo los $20. Ya no me debes nada. No, yo te debo. Yo no me acuerdo, así que ya ni me debes nada. Entonces estás justificado. Y acá dice, tenemos paz para con Dios por medio, no se te olvide, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá todo se trata de Cristo. Nada de que yo logré
yo acepté a Cristo, yo me esforcé. No, Dios nos escogió a nosotros. Nosotros nada más dijimos que sí. Nosotros nada más creímos en Él y le agradecemos diariamente. Y te digo un secreto, cada día seguimos conociendo más a Dios. Y yo creo que vamos a terminar nuestra existencia aquí en la tierra y no vamos a alcanzar a conocer todo lo que Dios es, pero eso no nos va a impedir que sigamos conociéndolo. Amén. Que sigamos creciendo en este conocimiento. Tenemos paz para con Dios, pero todo es por el Señor Jesucristo. Verso 2, por favor, y dice, por quien también tenemos entrada por la fe, y ahora abre otra puerta. ¿Cuál fue la primera puerta que abrió? Diga, la justificación. Justificación que no debes nada. Y entonces por la misma fe, Cristo abrió esta otra puerta y dice, ustedes pueden entrar. ¿Cómo se llama esa otra puerta? Gracia, dígalo fuerte, gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Ves por qué mucha gente dice, no, pero es que yo, pobre yo, no merezco, no fui a la escuela, no he sido suficiente bueno, no me he portado bien, así que yo no merezco que Dios me dé. Pero sabes, ninguno merecemos, porque delante de Dios no hay nadie que se puede justificar delante de Dios. Es solo por su gracia maravillosa. Dice, por fe también tenemos entrada a esta gracia, y escucha, en la cual estamos firmes. Diga, firmes. Firmes. Estamos firmes. ¿Estamos firmes en qué? En la gracia. ¿En qué estamos firmes? En la gracia, que recibimos de Dios lo que no merecemos. Eso ya lo sabemos. Gente te va a apuntar y te va a decir, ay, si tú ni mereces estar ahí en esa iglesia, porque mira, yo te conozco, que eres acá y acá. Sí, sí me conoces, pero Dios también me conoce. Pero yo he recibido su gracia, ¿eh? Y Dios te ofrece esa misma gracia a ti. Siempre tienes que dar la opción a esa persona, no como tú creyéndote mucho, porque ya recibiste la gracia, sino al contrario, estando agradecido de que recibimos su gracia, y se la podemos ofrecer a alguien. Amén. Estamos firmes. Y luego dice, y nos gloriamos. Gloriarse es dar gloria a Él. Es ponerle guirnaldas. Es alabarle. Es bendecirle. Es darle gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos dos versos, yo lo leí en una versión amplificada y me hizo reflexionar mucho, y por eso te traje el mensaje basado en básicamente estos dos versos. Así que voy al primer punto, por la maravillosa fe. Romanos 5:1 dice que entramos por fe a esta gracia. Entonces, por la maravillosa fe que Dios nos ha dado, nosotros lo único que hicimos fue ponerla en acción. Señor, creo en tu maravillosa gracia, creo en tu justificación. Y eso, ¿qué fue lo que creímos? Creímos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que oímos fue la palabra. Y por eso yo te exhorto como pastor a tener una Biblia. Si no tienes una, alguien está acá y no tiene una, te podemos proveer una completamente gratis. Pero tú tienes que tener tu Biblia y debes de hacer el hábito de leerla todos los días. Yo sé que algunos fallamos, a veces tomamos tiempos de descanso, pero eso no debe ser nuestro estilo de vida, porque cada vez que lees la palabra, leer la palabra es leer el logos, es la palabra escrita. Pero de tiempo en tiempo Dios se revela en algo y salta a tu ojo. Y ese es un rema y dices, ay, esto no lo había visto. Y ese es Dios que te está revelando eso, igual como en un mensaje. Tú escuchas mi voz y yo puedo leer la escritura y ese es el logos. Es la palabra solamente. Pero dentro de ahí tú oyes algo y dices, eso es Dios que me está hablando a mí.
Ese es Dios que hoy me dice esto. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me puedo explicar? Entonces, por esa gracia maravillosa que pusimos en su palabra, nos hizo entrar a lo que Dios siempre quiso hacer por nosotros. Fíjate esta maravilla, hermano. Esto fue lo que Dios quiso hacer. ¿Desde cuándo? Desde cuando puso a Adán y Eva en el huerto. Él quería justificarnos a todos. Él quería vivir así, en familia. Por eso Dios venía y se paseaba al fresco del día con ellos. Dios lo quiso siempre, pero lo logró en Cristo Jesús, porque siempre quiso hacerlo. ¿Qué fue lo que Él quiso? Que estuviéramos justificados delante de Él. ¿Cuántos dicen gracias, Padre? Que estuviéramos justificados delante de Él y que Él pudiera acercarse a nosotros. ¿Qué tanto se ha acercado Dios a nosotros? A ver si me ha podido explicar en los pasados mensajes. ¿Qué tanto se ha podido acercar Dios a nosotros? Tan cerca que se ha hecho uno con nosotros. Más cerca de eso no puede estar. Por eso nosotros no andamos diciendo, ay Señor, no me dejes. Ay Señor, no me desampares. Ay Señor, cuídame. Si vive contigo, es uno contigo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso a veces por lo que nos enseñaron, se batalla para entender. Pero cuando nos llega el entendimiento, entendemos, no, Dios vive en mí, Dios mora en mí. Dios es uno conmigo y más cerca de eso no puede haber. Punto número 2. Ese es por la maravillosa fe. Punto número 2, en estos dos versos, todo lo hizo por medio de Cristo, el Señor. Todo lo hizo. Todo lo hizo por medio de Cristo. Eso, el hecho de habernos justificado por la fe y haberlo hecho por medio de Cristo, dice el final del verso 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso, amados hermanos, nos hizo entrar, voy a decir estas palabras, espero que las registres allí en tu mente, en tus notas, nos hizo entrar para siempre. Diga, para siempre. Dígalo otra vez, para siempre. Nos hizo entrar para siempre, amado hermano, en esas puertas que Él abrió de par en par, las puertas de su vida, de su ser, las puertas del tercer cielo, que es el trono de Dios, nos permite en el Espíritu llegar hasta Él, llegar hasta allí. Pero no solo eso, sino que también descubrimos que así como Él abrió sus puertas, nosotros en respuesta abrimos las nuestras también. Y entonces hubo una reciprocidad de que nosotros le dijimos sí a Dios, pero le dijimos sí a lo que Él ya había hecho. Y Dios simplemente abrió sus puertas y nos encontramos, también Dios abrió sus puertas de par en par, pero recuerda, todo por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, nadie se gloríe, nadie de ustedes diga, fue porque, pues no ves que yo sí hago, no ves que yo sí soy, no ves que yo sí leo, no ves que yo sí oro, no ves que yo sí procuro. No, amados. Todas esas cosas debemos de hacerlas, pero nada de eso nos coloca en una mejor posición delante de Dios. Solamente la gracia maravillosa de Cristo. Alguien dice amén conmigo. Y llego al tercer punto entonces, y el tercero es que se cumplió la esperanza bienaventurada. Yo sé que habrá diferentes interpretaciones de lo que se refiere a la esperanza bienaventurada. Yo la veo como estar para siempre con Dios. Pero esta esperanza bienaventurada, dice verso 2 de Romanos 5, por quien tenemos también entrada
por la fe a esta gracia. Estar con Dios es poder entrar a Él. Es poder ser uno con Él. Es poder ser sus hijos amados y amadas. Y entonces, eso que nosotros quizá pensábamos cuando éramos niños, cuando nos hablaban de Dios, o más luego de jóvenes, o aún de adultos, cuando pensábamos que yo pudiera acercarme a Dios. Mi esposa, desde joven, ella le nació mucho acercarse a Dios, y si no hubiera llegado Dios, si no hubiera llegado yo, como su esposo, se me hubiera hecho monja, porque ella quería tanto a Dios, y ella se iba directo, yo quiero a Dios. Y nomás que yo le dije, vente chiquita, por acá, por acá, por acá. Pero no fui yo, fue Cristo. Fue Cristo. Pero ese sueño que teníamos, yo quiero a Dios. Yo quiero estar cerca de Dios. Ese sueño se cumplió por Cristo Jesús, hermanos, por el sacrificio que hizo Cristo. Y entonces nosotros nos encontramos parados, firmes, siendo uno con Dios. Tú tienes que establecer esto en tu entendimiento. Que nada te debilite. Yo soy uno con Dios. Inmediatamente el enemigo va a venir a decirte, así, ¿y qué haces? A ver, qué bien te portas, qué me muestras, como le dijo el diablo a Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo había oído a Dios diciendo, este es mi hijo amado. Pero ahora vino a decir, pero si eres, y así te va a decir a ti, pero tú no tienes que ni hacer conversación con él. ¿Sabe por qué nosotros en esta oración nunca tenemos problema con el diablo? Diga conmigo, porque no creemos en él. Dígalo, no creemos en él. Porque Cristo ya lo venció, es algo que sí existió, pero está vencido. Entonces, pero veo una congregación que todo el tiempo están hablando del diablo y hay gente ahí tirada y vomitándose y haciendo manifestaciones porque se cree en él. Nosotros no creemos en él. Y no creemos que nunca existió, sí existió, pero Cristo lo venció, lo derrotó. Y entonces si ya está derrotado y vencido, ni para qué meternos ahí. Pero si quiere engañar en la forma del hombre viejo, y si dice, a ver, si dices que eres uno con Dios, muéstrame tus credenciales, muéstrame qué me enseñas. Y tú no tienes que mostrarle nada, tú lo único que tienes que decir es, yo sé que yo soy justificada delante de Dios o justificado por lo que Cristo hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros siendo uno con Dios, convivimos con Él ahora siempre, hermanos. ¿Te acuerdas de aquel tiempo cuando decíamos, el domingo voy a ir y voy a acercarme al altar y voy a adorar a Dios con todo mi corazón? Porque no teníamos el entendimiento de que Dios ya estaba en nosotros. Era otro tiempo, pero hoy el entendimiento es diferente. Y hoy entendemos que yo puedo acercarme a Él en todo lugar. ¿Lo entendemos eso, hermano? Ahí en la cocina, en el trabajo, en el baño, en todo lugar. Dios es uno con nosotros. Cuando te bañas tú, se baña Dios, amado hermano. Aunque te parezca raro, pero si Dios siendo uno con nosotros, está en todo lugar. Nosotros podemos convivir con Dios en ese maravilloso paraíso que se llama la gracia de Dios. Y desde ahí, desde ese entendimiento, nosotros gritamos nuestras alabanzas a Dios. Y en esas alabanzas decimos, no necesito nada más. Lo tengo todo con mi Padre, que es uno conmigo. Esa alabanza tiene que estar constante en mí. No necesito nada más. Soy uno con Dios y ahora es todo lo que necesito. Hay una escritura que quiero compartirte por último. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, o ignoran que el cuerpo de ustedes, ese cuerpo que tú tienes, el cuerpo de ustedes es templo
del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes, dice, y no va y viene, porque ya Dios nos lo dio. No es como nos habían dicho, que tienes que, si levantas las manos y oras y lloras, nada. Dios nos lo dio, Dios nos lo dio. Entonces están ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos, no sois vuestros, quiere decir, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Verso 20, por favor. Porque ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuántos comprados hay acá? Todos fuimos comprados. Ya no estamos de venta, ya no estamos ni siquiera disponibles a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a quien nos compró. ¿Quién nos compró? ¿Quién nos compró? Dios, diga Dios. Dios nos compró. Ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, ya no nos pertenecemos. Aquí el decir, si yo puedo, olvídate, tú eres comprado. A ti te compraron, te compró Dios para ser su hijo y para cumplir una función aquí en la tierra. ¿Podrás acaso resistir no darle a tus amigos esta buena noticia, amados hermanos? En Coahuila decimos, te podrás aguantar de no decirle solo que fueras de palo o de metal, pero no es cierto. Nosotros somos del mismo ADN de Dios, amén. Tenemos la misma naturaleza. ¿Y sabes cuál es la naturaleza de Dios? Es el amor. Diga, el amor. Así que nos gozamos nosotros sabiendo quién somos y lo que somos. Nos gozamos compartiendo su maravillosa gracia con otra gente. Es hermoso venir el domingo y reunirnos y adorar a Dios, pero el verdadero trabajo empieza cuando salimos de acá, cuando aprovechamos cada oportunidad para contarle a otros de su maravillosa gracia y decirles a todos que somos justificados por la fe y que por haber sido justificados nosotros tenemos paz.